A esta hora de la tarde vamos a seguir conversando de todos los temas que están marcando la agenda política, sobre todo una semana en que comienza ya de lleno la campaña para el próximo plebiscito de salida en torno a la propuesta constitucional y en torno a muchísimos temas que también estamos revisando. Vamos a conversar a esta hora con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. ¿Bien y tú? Bien, preocupada de muchísimos temas, así que comencemos para que no se nos vaya ninguno, ministra. Quería comenzar por el tema de las declaraciones de Héctor Yaitul del jueves pasado, donde él reivindica atentados cometidos por la CAM y también dice que va a haber un sabotaje respecto a las maquinarias. Lo que quiero saber es si el gobierno se va a querellar finalmente contra Héctor Yaitul. Primero, Matilde, insistir en que ese tipo de provocaciones y declaraciones, por cierto, que al gobierno no nos convoca, nosotros hemos optado y somos partidarios, estamos trabajando en una salida política, una solución política al conflicto. Mientras tanto, también perseguimos y combatimos el crimen organizado en un trabajo articulado con las policías. Y por cierto que aquí todos tenemos responsabilidades, tanto el gobierno como las policías y en el caso del Ministerio Público también, que además ya se encuentra con una investigación, producto que el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM. Entonces nosotros esperamos que evidentemente vayamos teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delito, tanto en la zona de la Araucanía como a nivel nacional. Ahora, pero ¿no es un delito reivindicar atentados terroristas o atentados que ya se produjeron, ataques incendiarios? ¿Eso no es de por sí un delito? Y por cierto, y muchos de ellos están siendo investigados porque ya hay querella interpuesta. Pero no hay querella interpuesta, me imagino, por sabotaje. Es que por lo mismo decía, y el mismo fiscal Abbott lo señaló, en la medida que hayan acciones constitutivas de delitos se suman a las investigaciones que ya están en curso. Pero hoy día, ministra, y tenemos la declaración del fiscal nacional, donde él dice que necesita una intervención del gobierno para poder iniciar esa investigación y quiero que lo escuchemos juntas para seguir conversando. La cuña completa, sí. Así es, ahí la vamos a revisar. Respecto de los dichos que actualmente, porque recientemente, ¿no es cierto?, ha señalado el señor Yaitul, la verdad, ¿no es cierto?, es que se requiere, ¿ya?, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, ya, una denuncia, una querella por parte del gobierno. Y ahí él dice que se requiere una querella para investigar por Ley de Seguridad del Estado. Así es. Y los delitos de incendio, de daño de propiedades, son constitutivas de delito independientemente de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y por eso ya están siendo investigados. Ya, pero no va a haber entonces una querella especial por las reivindicaciones de estos actos que hizo Héctor Yaitul la semana pasada, ni tampoco por esta precisión que hace él, que lo que se va a hacer es un sabotaje a las máquinas. Matilde, nosotros hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigación en curso, ya hay querellas presentadas y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la Fiscalía la que determine finalmente las acciones y las penas. Ahora, después, claro, las investigaciones para derivar en penas y de establecer las responsabilidades, que es la responsabilidad que tiene la Fiscalía en este caso. Ahora, porque lo importante al final es que si hay delitos de incendio, de daño a propiedad, maquinarias, etcétera, eso está tipificado en el Código Penal y eso tiene penas y sanciones y esas están siendo investigadas. Ministra, pero hoy el subsecretario del Interior decía que siempre se están reevaluando los acontecimientos porque esto es dinámico y se van sucediendo nuevas declaraciones y también nuevos hechos. ¿Hay una voluntad del gobierno de analizar este tema específicamente? O sea, nuestro gobierno siempre está analizando todos los escenarios y cuando nosotros tengamos novedades respecto a eso, cuando decidamos realizar otro tipo de acciones, las vamos a comunicar obviamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué una organización como la de Héctor Yaitul o el mismo Yaitul va a cambiar de modo de actuar cuando el modo de actuar que tenía hasta ahora es costo cero?
es que no debiese ser costo cero, porque hay investigación en curso y nosotros esperamos que la justicia avance en esa dirección. Pero respetamos la autonomía también de los distintos poderes. Nosotros no somos quienes encarcelamos, hay entidades correspondientes que investigan y que establecen y que juzgan y que establecen condenas de acuerdo a la legislación vigente que establece nuestro Estado de Derecho. Claro, y como eso decía yo lo entiendo, Matilde, ministra. Sí. Ya hay investigaciones porque hay querellas y porque eso está en proceso, y esperamos que todos aquellos que cometan delitos contra la propiedad, contra las personas, que generen daño, finalmente paguen con las penas correspondientes. Usted dice que las declaraciones de Héctor Yaitul del jueves se enmarcan dentro de toda la investigación anterior. Pero Matilde, si hay sabotaje y hay daño, evidentemente eso es constitutivo de delito. Ahora, lo tiene que determinar finalmente en la investigación en la Fiscalía. Ya, pero el fiscal dice que se necesita una querella del gobierno. Veamos la cuña hasta el final, si quiere la escuchamos. Pero yo puedo citarlo, si quieres, Matilde, es muy claro, porque dice exactamente: eventualmente, si este tipo de conducta es constitutivo de un delito distinto, puede ser agrupada a investigaciones actualmente vigentes. Es porque hay actualmente investigaciones en curso contra la CAM. Ahora, ministra, claro, eso es respecto a Héctor Yaitul, pero se siguen sucediendo declaraciones violentas en el marco de lo que está pasando en la zona sur, en lo que puede pasar eventualmente en el plebiscito, y también tenemos a este señor, este empresario, el señor Pool, que él amenaza, y hace una amenaza directa contra dos exconstituyentes de fusilarlos, hace una amenaza que si durante la dictadura hubo 3.000 muertos, van a haber muchos más. Ahí tampoco hay querella por parte del gobierno. ¿Esa amenaza no es un delito? De hecho, está siendo investigada ya por la Fiscalía. Está siendo investigada, pero por una querella que presentó el abogado Luis Mariano Rendón, donde él mismo dice a través de Twitter, tengo que presentarlo yo porque el gobierno no ha puesto ninguna querella. Así es, nosotros, a ver, en esto hay que ser sumamente claro. Evidentemente, todas estas declaraciones son condenables, tanto de Yaitul, y en este caso además porque amenaza la integridad física y la vida de las personas, son de suma gravedad. Y por eso es importante que las instituciones, en este caso, funcionen. Hay amenazas de muerte explícitas que incluso reivindican y hacen apología de la dictadura y el genocidio que se cometió, y lo que corresponde es lo que está sucediendo. Ya, pero el gobierno que es que no va a presentar una especial. La Fiscalía investigue, porque esta es una persona que efectivamente es peligro público. De hecho, él participó en una actividad en la cual yo convoqué por voto informado con claras intenciones de alterar el espacio de convocatoria. Por suerte no lo logró, pero es una persona que sabemos que es violenta y hoy día hace amenazas explícitas que corresponden ser investigadas, y eso es lo que está sucediendo. Ya, pero no por una querella del gobierno. Le pregunto de nuevo, ministra, ¿ustedes no van a presentar una querella por este caso? No hemos establecido ningún tipo de querellas por el momento. Ya, cambiemos de tema porque tenemos varias cosas de las que seguir conversando, y la quiero llevar al escenario de el plebiscito de salida y todas las conversaciones que se están produciendo a propósito de qué es lo que puede pasar si gana una u otra opción. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo ve usted que se hayan estrechado las distancias entre el apruebo y el rechazo de acuerdo a una última encuesta? Bueno, me parece que es natural que en un proceso de campaña la gente vaya buscando tomar posiciones, y eso tiene modificaciones, ¿cierto? Porque pasamos de un contexto de trabajo de la convención a ya lisa y llanamente hablar de contenidos, de informarse sobre la propuesta y el texto de manera integral, y eso va modificando las posiciones, independientemente que hoy día suba una, baje otra, semana a semana probablemente se van viendo cambios, y lo que determina finalmente la deliberación democrática es lo que sucede el mismo día del plebiscito, donde la gente va a votar. Hay distintas propuestas ahora durante esta jornada. La senadora Rincón junto al senador Walker
propusieron un proyecto para que sea el presidente el que convoque en 60 días a un nuevo plebiscito, donde se le pregunta a las personas cómo quieren seguir este debate constituyente. No dicen que van a dar dos opciones, no dicen cuáles son, pero ¿le parece que esa pudiera ser también una buena herramienta para tener en caso de que gane el rechazo? Nosotros fijamos una posición bien clara con el presidente de la República de respetar el mandato popular que se dio en el plebiscito de entrada de mantener el proceso constituyente para una nueva constitución, de no triunfar el apruebo es porque se rechaza la propuesta y entonces hay que continuar con este mandato. Esa es la propuesta que nosotros hacemos al Congreso y la haremos obviamente de ser ese el escenario, pero ustedes saben que el Congreso es el que finalmente a través de su discusión también tiene que definir en los términos que se va a dar eso, y ahí va a haber una discusión legítima donde tanto la propuesta de la senadora como otras propuestas que puedan surgir se van a tener que discutir y ver si cuentan con, dentro del debate democrático, las mayorías necesarias para avanzar. Pero ese sería el momento, no antes. Lo principal... O sea, ella ya instaló una propuesta, puede plantearla, presentarla, es legítimo y es libre de hacerlo, ¿cierto? Pero hay que entender que es todo el Congreso el que tiene que dar esa discusión y que tiene que votar y que tiene que llegar a las mayorías necesarias también para poder avanzar en ese proceso. Nosotros tenemos una convicción que es base, que es de principio democrático, que es que de ser es el escenario de ganar el rechazo a la propuesta de nueva constitución, entonces se continúa con el proceso constituyente, donde lo más importante es que avancemos hacia una propuesta de nueva constitución y que la redacción de eso sea lo más democrático, porque la ciudadanía también definió eso. Si ella quiere hacer una nueva consulta, bueno, es una propuesta legítima respecto al mecanismo, porque entiendo que no es sobre la necesidad o no de cambiar la constitución, es una propuesta que puede ser puesta sobre la mesa, tiene todo el derecho y toda la libertad en su calidad de senadora de hacerlo. Perfecto. Respecto a la oposición del apruebo, se han ido estrechando las distancias, está subiendo la opción por el apruebo, y hay quienes atribuyen esto a la posibilidad y el debate que se está abriendo de poder modificar lo que a muchas personas no les termine de convencer propiamente tal. De hecho, la misma expresidenta Bachelet decía, no es perfecta, y seguía ahí la canción de Pablo Milanés, pero hay muchísimas personas que lo que quisieran es poder aprobar, pero que tienen reparos, y los reparos son básicamente bastante comunes. ¿Le parece que pudiera ser mejor para el apruebo tener esa posibilidad antes, sabiendo ya antes cuáles son los puntos que se podrían analizar? Mira, nosotros... La verdad es que es evidente que cualquier constitución, si puede ser mejorada, tiene que ser mejorada. O sea, si una constitución puede reformarse en función de las necesidades que establece un país, de los cambios que quiere, de las perfecciones que quiere hacerse, hay que empujar esos cambios, ¿ya? Porque hay que pensar siempre que las constituciones estén a disposición de las personas, de la sociedad, y que les contribuyan a hacer una mejor sociedad y fijar mejores reglas del juego. Por lo tanto, obviamente que hay disposición, y aquí tanto el gobierno ha mostrado disposición como los partidos oficialistas y distintos líderes de opinión. Si los partidos quieren presentar esas propuestas, iniciar los debates, entendiendo que son reformas constitucionales que pueden ser presentadas, de hecho, por los mismos parlamentarios y parlamentarias sin necesidad de patrocinio del Ejecutivo, me parece que es legítimo, y así se lo hemos planteado a todos, porque nosotros, después del plebiscito, de ganar el apruebo, tenemos que dar una discusión en torno a la implementación, en primer lugar, de los artículos transitorios, de hacer que esto avance en el camino de la gradualidad, porque si bien entra en vigencia, al día siguiente prácticamente hay que irla implementando paso a paso en un tránsito que es responsable, y junto con eso, evidentemente, en diálogo con el Congreso, ver qué mejoras se pueden hacer. Todo esto no es impuesto, o sea, no es que el gobierno diga, estas son las propuestas y ya. Estos son parte de una discusión democrática, porque requieren quórum de aprobación. Ya, pero esa discusión democrática puede darse antes del 4 de septiembre.
o sea, ¿por qué habríamos de impedirlo? No podemos impedirlo aunque quisiéramos. O claro, sea, es pero una discusión. Cosa, yo puedo iniciar el debate aquí. Que de hecho los mismos partidos, Matilde, perdón, pero los partidos son entidades autónomas al gobierno. Tienen su institucionalidad, tienen su espacio de discusión, de deliberación. Lo mismo con las bancadas que tienen representación en el Congreso, y los partidos que tienen representación en el Congreso. Ellos son absolutamente libres y autónomos de dar las discusiones en torno a qué creen que se puede mejorar. O sea, van por el apruebo, los que van por el apruebo pueden decir ahora ya qué es lo que consideran que se puede mejorar si según ellos interpreta a la ciudadanía. La ciudadanía se va a manifestar concretamente, más allá de la encuesta, más allá de lo que uno cree que puedan opinar el día del plebiscito, ¿cierto? Pero también a través de los parlamentarios que deben representar a la ciudadanía se puede canalizar, ¿cierto?, inquietudes y propuestas de mejoras, y eso es totalmente posible. Lo importante es que finalmente esto no sea un debate, una discusión inerte, ¿cierto?, sino que se logre, obviamente, las mayorías para poder concretarlo siempre en la línea de mejorar, de avanzar y no retroceder. Claro, pero ¿usted no cree que el éxito del apruebo esté dependiendo de modificarlo, de tener un compromiso concreto con modificar el texto antes? Yo creo y nosotros creemos en general como gobierno que la centralidad está en que la gente lea el texto. Hay mucho todavía de, ¿cómo decirlo?, de tener una opinión anticipada en función de campañas del terror, de información distorsionada, de falsedad. Entonces, lo primerísimo es que la gente lea la fuente y se forme su propia opinión. Y yo creo que estamos también en ese proceso. A lo mejor los parlamentarios, los partidos ya leyeron todo el texto y tienen sumamente claro qué es lo que no les gusta o qué creen que pueden mejorar, precisar, perfeccionar. Pero tenemos la impresión que la gran mayoría de la ciudadanía, que es la que va a votar el 4 de septiembre, todavía no lee el texto completo o lamentablemente ha tenido una aproximación a esto intermediada por información falsa, que ya los WhatsApp. De hecho, ya vimos que estamos analizando posibles acciones porque es una situación bastante grave, que hay una página que se creó, inscrita en el CERVET de facilitador constituyente, donde hay información abiertamente falsa, con el logo de la Convención Constitucional, y que llama obviamente a la confusión y al engaño. Sí. Entonces, nuestra responsabilidad por ahora es eso, y yo creo que eso va a ir haciendo que la gente tenga mucho más claro al final si le gusta el 100% de la propuesta, si le gusta el 80%, el 60%, el 50%, y que pueda luego también decir, mira, me gusta el 70% y creo que este 30% hay que cambiarlo, y el debate entonces empieza a ser mucho más responsable, no solamente desde los partidos y las bancadas, sino que también desde la ciudadanía respecto a lo que considera que es mejor para el país. Claro, lo que pasa es que ante la crisis de confianza la ciudadanía quiere tanto para una opción como para otra el papel firmado, pero parece que eso todavía no va a ser posible. Lo último, ministra, y es bien práctico, porque el día 3... Es que eso... Perdón, lo que pasa es que en eso el papel firmado es la votación con los quórum para aprobar las modificaciones que los partidos estimen convenientes. Y eso se produce al momento de votar sobre la base de una constitución vigente, no en el aire. Entonces, yo creo que el debate es legítimo y está bien que se dé, y de hecho se está dando. Pero también es sumamente importante que tanto en los medios como en el debate público en general facilitemos al máximo que la gente no hable solo de escenarios hipotéticos, sino que de lo que es concreto. Perfecto. Que es el texto y la propuesta constitucional. Ya le había hecho el enunciado de algo bien doméstico. El 3 hay cambio de hora. ¿Se podrá cambiar o modificar la hora del inicio o de la duración de las votaciones del 4? Mira, podemos discutirlo, analizarlo. Por el momento estamos dando todas las medidas y facilidades para que la participación sea la mayor, no solo porque el voto sea obligatorio, sino porque existan las facilidades para que la gente pueda concurrir. Estamos hablando de 15 millones de personas que van a ir a los locales de votación, entonces todo lo que sirva para mejorar la participación probablemente sea
tomado en cuenta. Muy bien, ministra, le queremos agradecer el tiempo con CNN Chile. Nos pasamos, parece, pero nuevamente muchísimas gracias por la disposición, por estar con nosotros. Que tenga buen resto de día. Muchas gracias, Matilde, y esperamos ir contando más buenas noticias durante esta semana en materia de derechos fundamentales. Vamos a estar atentos. Gracias, ministra. Que esté bien. Chao.